En nombre del hermano rector, el doctor Enrique González Álvarez, les damos la más cordial bienvenida a esta su casa, la Universidad La Salle, a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Muchas gracias por estar presentes, a los estudiantes que nos acompañan. Muchas gracias. Le damos la más cordial bienvenida al maestro José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, para que el día de hoy nos platique sobre el ranking mundial de violencia a nivel internacional. Me comentaba el maestro José Antonio Ortega que es la 9ª ocasión que platica sobre este ranking, y qué mejor escenario que la sala de juicios orales de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Maestro, déjenme antes de entrar en materia, hacer un comercial. El mes pasado, reciente, el mes de marzo, cumplimos 55 años la Universidad La Salle México, aquí en beneficio de todos los estudiantes. 55 años. Y también cumplimos 50 años la Facultad de Derecho de estar en esta universidad. Entonces, estamos todavía con el eco de los festejos de los 55 años de nuestra universidad y de los 50 años de la Facultad de Derecho. Y déjenme también hacer un comercial y un señalamiento. Con motivo de los 50 años de la Facultad de Derecho, los integrantes de la Facultad de Derecho, los profesores de la Facultad de Derecho, elaboraron 3 libros que se editaron y se dieron a conocer el mes pasado. El primero de ellos es un libro sobre obligaciones, el primer tema de obligaciones, y se editó con motivo de los 50 años de la Facultad de Derecho. El segundo de ellos son estudios sobre la Constitución mexicana. Como ustedes saben, nuestra Constitución política cumplió 100 años y la Facultad de Derecho 50 años. Se hizo un libro respecto a los 100 años de la Constitución, los 50 años de la Facultad de Derecho, y escrito y coordinado por puros profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Y el tercer libro sobre gobernanza mundial, la Facultad de Derecho coordina también a la licenciatura en Relaciones Internacionales, maestro, y le hago entrega de esos 3 libros con motivo de los 50 años de la facultad. Muchísimas gracias. Muy bien, y sin más, le cedemos la palabra al maestro José Antonio Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Sean todos bienvenidos a esta presentación del ranking de la violencia homicida 2016. Antes de iniciar, una felicitación a esta universidad por sus 55 años de existencia aquí en la Ciudad de México y concretamente en Benjamín Franklin, y una felicitación también a la Facultad de Derecho por sus 50 años que tienen de estar promoviendo la carrera de la abogacía. Felicidades, muchas gracias por prestarnos estas instalaciones, y antes de iniciar quisiera yo expresar también a todos los medios de comunicación mi solidaridad por los hechos recientes donde algunos periodistas han perdido la vida y seguimos viendo impunidad en el trabajo que ustedes realizan. Verdaderamente es admirable el esfuerzo que todos hacen por reflejar lo que está pasando en el país, y no merecen perder la vida o ser acribillados y quedar mal heridos por este trabajo. Mi solidaridad, y esperemos que la situación cambie para ustedes, tengan una mayor protección por parte del Estado, y sobre todo que esos hechos que nos han lastimado gravemente no queden impunes. Voy a dar
lectura a el boletín que hemos preparado el día de hoy para ustedes y después va a haber un pequeño testimonio y después estaremos a la disposición de las preguntas que ustedes nos quieran formular. Por ranking 2016 de la violencia homicida en el mundo. Por segundo año consecutivo, Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Acapulco, la segunda. Con una tasa de 130.35 homicidios por cada 100,000 habitantes, en 2016, Caracas fue la ciudad más violenta del mundo, al igual que en 2015, condición que confirma la grave crisis de crimen y delito que agobia a Venezuela, además de otros gravísimos problemas que ellos tienen. 4 de las ciudades más violentas entre las 50 que incluyen este ranking son venezolanas. Además de Caracas, figuran en el top 10 Maturín, Guayana y Valencia. La segunda posición correspondió a Acapulco, México, con una tasa de 113.24 homicidios por cada 100,000 habitantes. La tercera a San Pedro Sula, Honduras, con 112.09. La cuarta al Distrito Central en Honduras, con 85.09 por cada 100,000 habitantes. Y la quinta a Ciudad Victoria, México, con 84.67 por cada 100,000 habitantes. El retorno de Acapulco a la segunda posición, que ya había alcanzado en 2014, el que 2 de las 5 ciudades más violentas del mundo sean mexicanas y el reingreso a este ranking de Ciudad Juárez y de la ciudad de Chihuahua, que apenas lo habían abandonado en 2015, así como el retorno de Mazatlán, que había salido en 2012, son reveladores de cómo la violencia ha repuntado en nuestro país, de cómo los logros para reducirla entre 2013 y 2015 han sido anulados. Si en 2012 de las 50 ciudades más violentas del mundo, 12 eran mexicanas, la cifra ya se había reducido a 5 para 2015 y en 2016 la cifra subió a 8. En 2016, además de Juárez, Chihuahua y Mazatlán, ingresaron al ranking las ciudades colombianas de Cúcuta, que reingresa, Armenia, incluida por primera vez. A su vez, las ciudades que en 2016 abandonaron el ranking fueron Porto Alegre, Brasil, Campina Grande, Brasil, Maracaibo, Venezuela, Johannesburgo, Sudáfrica y Pereira, Colombia, pues obtuvieron tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes inferiores a 34.43, que fue la tasa de la ciudad en la posición 50, Durban, Sudáfrica. De las 50 ciudades del ranking, 19 se encuentran en Brasil, 8 en México, 7 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 4 también en Colombia, 3 en Sudáfrica, 2 en Honduras, y hay una ciudad de El Salvador, otra de Guatemala y otra de Jamaica. La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina, 42 de ellas. En las 50 ciudades, la tasa promedio fue de 56.34, es decir, 40,754 homicidios dolosos entre 72,016,611 habitantes. Pero solo las primeras 18 de esas 50 superaron este promedio. Cabe reiterar que el ejercicio de elaboración del ranking considera solo ciudades
de 300,000 o más habitantes, todo lo concerniente a los criterios de selección y cálculo, así como las fuentes de información, se explican en el apartado de metodología que ustedes pueden consultar. Es un documento de más de 50 hojas en nuestra página www.seguridadjusticiaypaz.org.mx. Pese a la inclusión de una ciudad colombiana más en el ranking, quiero afirmar que Colombia es el país de los que han venido figurando en las diferentes ediciones del ranking que sigue mostrando un mayor y consistente éxito en reducir violencia homicida. Cali y Palmira presentaron en 2016 importantes reducciones de su tasa de homicidios. En contraste, cabe reiterar el caso de Venezuela y el repunte de la violencia en México, en este caso debido a la negligencia e ineptitud de los gobernantes y su completo desdén sobre la forma en que han ido creciendo la impunidad, sobre todo ante el homicidio doloso. Los niveles de violencia en América Latina no son una sorpresa cuando se ve el nivel de impunidad. Mientras que en los últimos 7 años en Colombia, en promedio, más del 25% de los homicidios dan lugar a condenas para sus autores y cada vez más homicidas son castigados, la impunidad en Brasil por homicidio es del 92%. Guatemala, la impunidad es del 93%. En Venezuela, El Salvador y en Honduras anda alrededor del 95%. En México, la tasa de impunidad por homicidio es del 93%, pero en Chihuahua es del 94%, en los estados de Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas es del 99%, o sea, solamente en 1 de cada 100 homicidios dolosos hay un castigo para los responsables. Y por eso pregunto, ¿a quién puede sorprender entonces que México tenga 8 ciudades entre las más violentas del mundo? Estamos agregando al boletín la lista con las 50 ciudades que estamos incluyendo en este ranking 2016. Viene el número de la posición que ocupan, la ciudad de más de 300,000 habitantes, el país al que pertenecen, el número de homicidios que se cometieron, los habitantes y la tasa. Y la tasa es la que nos permite comparar ciudades grandes con ciudades medianas y ciudades más pequeñas. Como les comenté al principio, antes de iniciar con las preguntas y respuestas, yo le quiero pedir al ingeniero Jorge Valdés que nos platique brevemente cuál es su experiencia, porque esto no nada más son números, sino detrás de cada número hay una familia, hay un sentimiento de frustración, hay impunidad y hay un grandísimo dolor, lo que hace que el ranking tome vida. Entonces, por favor, ingeniero. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco la oportunidad de dar a conocer el dolor y la impotencia que tenemos, gente trabajadora y honrada que ha sido alcanzada por la violencia. El pasado 10 de febrero, mi hermana y su esposo fueron asesinados brutalmente en su domicilio en Acapulco. Ellos vivían en una zona
relativamente habitable, en Paraíso 46, en el fraccionamiento del Campanario, y fueron asesinados brutalmente sin ninguna razón. El detalle es que uno tiene el dolor y la impotencia de la impunidad, de que no se consigue nada con las autoridades y del gran índice que se tiene para poder esperar el que tome cartas en el asunto. Desafortunadamente mi familia ha sido alcanzada por la violencia y créanme que es muy doloroso pasar por ese tipo de situaciones. En términos generales, mi familia se ha dedicado a trabajar toda su vida y los últimos 3 años en los cuales ellos ya se habían pensionado, dedicaron su actividad a recaudar fondos para la gente necesitada de Acapulco. Y ese ha sido su pago. El nombre de mi hermana es Nora Valdés Patiño y el de su esposo, un ciudadano norteamericano, Stan Enders. Entonces realmente agradezco la oportunidad que se me da de dar a conocer este tipo de situaciones para ver si las autoridades toman cartas en el asunto. Muchas gracias. Pues bien, después de escuchar este doloroso y desgarrador hecho que nos muestra que lo que dicen las autoridades, de que no tengamos temor porque solamente los homicidios se cometen entre gentes del crimen organizado, no es cierto. Y por eso quise que el ingeniero Jorge viniera a dar su testimonio. Así es que abrimos la conferencia para sus preguntas que quieran hacer. Yo solamente les pido nombre, medio y la pregunta que nos quieran formular. Yo le quiero preguntar, soy López Barón, del Núcleo de Reunir de Enfoque Noticias. ¿Nos pudiera decir cuáles son estas 8 ciudades que están dentro del ranking? Y sin nada más precisar, se toman nada más en cuenta delitos de alto impacto, es decir, los homicidios. Y este ranking, ¿en qué época del año se hace? Digamos, ¿o durante todo el año o cómo lo sacan? Bueno, las 8 ciudades es Acapulco, que ocupa el segundo lugar, con una tasa de 113.24 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ciudad Victoria, que ocupa el quinto lugar, con una tasa de 84.67 por cada 100,000 habitantes. Tijuana, que ocupa el 22, con una tasa de 53.06. Culiacán, que ocupa el lugar 24, con una tasa de 51.81. Mazatlán, que ocupa el lugar 27, con una tasa de 48.75. Ciudad Juárez, que está regresando al ranking y que en el primer ranking que dimos en 2008, nosotros fuimos los que anunciamos de que era la ciudad más peligrosa del mundo. 3 años así lo fue bajando, el año pasado salió y ahora está regresando a este ranking con una tasa de 43.63. Chihuahua capital, que ocupa el lugar 40, con una tasa de 42.02, y Ciudad Obregón, que ocupa el lugar 41, con una tasa de 40.95. Este ranking que venimos haciendo desde 2008, solamente lo hacemos respecto de homicidios dolosos, homicidios intencionales en ciudades de más de 300,000 habitantes y con información oficial que vamos recabando a través de internet, tanto de los homicidios como de la población, para poder sacar la tasa por 100,000 habitantes. Es un trabajo que se viene haciendo durante el año, vamos midiendo, vamos viendo cuáles son las ciudades que van mostrando
mayor peligrosidad y al final, ya en enero, febrero, hacemos y recabamos toda la información para ver cuáles son las que entran en este ranking de violencia mundial, en este caso de 2016. Pero tomen en cuenta los homicidios denunciados o los que salen en prensa o como... Homicidios dolosos que contempla la autoridad. En la metodología que ustedes pueden ver en nuestra página, vamos nombrando cada una de las ciudades y la mayor parte de ellas son datos oficiales. En el caso de México, son datos que obtenemos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que después corroboramos con INEGI, que las cifras de INEGI son todavía más precisas. Y si no encontramos que hay una diferencia muy grande, respetamos la del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si hay una diferencia muy grande, hacemos un ajuste tomando las de los 2 o 3 años anteriores. Es como lo venimos haciendo. Víctor Sandoval, W Radio. Me da la atención que en esta lista no aparece el Estado de México, municipios como Ecatepec, que en otras ocasiones lo ha mencionado. Ahorita que están ya las campañas políticas, no aparece Ecatepec, que es un punto de feminicidios, de extorsiones y homicidios, precisamente por no pagar cuotas al crimen organizado. ¿Por qué no aparece? ¿Por eso están campañas políticas o ya superaron lo que es la etapa que era un riesgo de esta entidad mexicana? No, lo que sucede es que tomamos en cuenta ciudades, no tomamos en cuenta municipios. Y para este análisis, Ecatepec forma parte de la Ciudad de México, que es Distrito Federal y todos los municipios que están alrededor. Entonces, por esa razón es que no aparece Ecatepec, no aparece Nezahualcóyotl, no aparecen varios de esos municipios. Y lo estamos haciendo a nivel mundial, es la 9ª vez que lo hacemos y esta ha sido la metodología que nosotros hemos seguido. Por esa razón no aparece. Entonces, ¿esto que ocurre en esa parte metropolitana se lo suman a la Ciudad de México, como acaba de decir? O sea, sumamos todos los homicidios de esa parte y sumamos la población y sacamos la tasa. Y no llegan a los 34 toda esa parte, que es el que tiene el lugar número 50, Durban, en Sudáfrica, que tiene 34.43. Por eso no aparece Ecatepec. Pero entonces la zona metropolitana, ¿qué lugar ocuparía o queda, digamos, sesgada dentro de su ranking? Queda fuera del ranking. No quiere decir que esté bien, quiere decir que de acuerdo a la metodología que nosotros estamos siguiendo y en la que estamos incluyendo urbes, ciudades, no precisamente delimitaciones políticas que las separan, no aparece. Si no hay otra pregunta. Felipe Jiménez, de Reforma, Roberto Ortega. Han habido 3 casos, por lo menos, en la creación de la Gendarmería, una participación más activa de las Fuerzas Armadas, incluso una estrategia como ir a blancos específicos por parte del gobierno federal. ¿Estas estrategias han tenido logros a su consideración o han sido fracaso? Muchas gracias. Como lo decimos en el boletín, Benito, de 2013 a 2015 sí vimos una baja, porque en 2012 teníamos 12 ciudades que estaban en el ranking de la violencia homicida. Y el año pasado, 2015, que analizamos 2015, teníamos solamente 5 ciudades y habían salido del ranking 7 ciudades. Ahora lo que vemos es un repunte, porque se están sumando 3 ciudades, inclusive 3 que ya habían salido de este ranking, como es Ciudad Juárez, como es Chihuahua y como es Mazatlán. Entonces, la política que se ha implementado hasta este momento, nosotros vemos que desgraciadamente no ha funcionado para los mexicanos, porque seguimos estando en este ranking, tenemos 8 ciudades y después de Brasil
somos el país que más ciudades tiene en este ranking de violencia homicida, donde 42 ciudades pertenecen a América Latina. ¿Alguien más? Sí, Carlos Cordero, Agencia Cuadratín. A partir de este... ¿Carlos Cordero de dónde? Agencia Cuadratín. Ah, de Cuadratín. A partir de este ranking que presenta, ¿se acercan al gobierno federal alguna parte de la Secretaría de Gobernación, al CNS o incluso al Congreso, a las comisiones de seguridad pública? No lo hemos hecho. ¿Cuál es el fin de presentar? O sea, ¿se lo presentan para tener políticas públicas? El fin que tiene es evidentemente un fin político, porque nadie quiere estar en este ranking. Es un ranking que presentamos a los medios de comunicación, que gracias a ustedes tiene difusión en todo el mundo y que hemos tenido comunicación con algunos alcaldes que nos hablan, algunos para reclamarnos y otros para felicitarnos. Para reclamarnos, por ejemplo, he tenido varias llamadas de Juárez, de Ciudad Juárez, de algunos ciudades de Brasil, para que lo saque yo del ranking del Salvador, porque no quieren estar en esta posición. Y de felicitación, hace 2 años me habló el alcalde de Medellín, cuando ellos estaban saliendo del ranking, para felicitarme por el trabajo. Ellos me pedían que si lo podía hacer cada 6 meses, porque eso les ayudaría a ellos a ver cómo se están moviendo, y que estaban por convocar a una reunión de alcaldes de los que formaban parte de ese ranking para ver experiencias, para ver los que habían tenido los mejores resultados y poderlos aplicar en otras de las ciudades. Entonces, va a medios de comunicación, no hacemos entrega a ninguna autoridad, y a pesar de las reclamaciones que en algunos de los 8 años que hemos presentado este ranking, no movemos nuestro ranking de la página, ahí se queda y permanece hasta el año siguiente, que lo renovamos con el ranking posterior al incluido. Si me permite otra pregunta, el gran desafío entonces estaría en los congresos, por así decirlo, si se acercan a los congresos, ¿que sería en lo estatal o en lo federal, o hay una corresponsabilidad? Hay una corresponsabilidad, y yo creo que está en lo estatal, en lo municipal y en lo federal. Y evidentemente, por ejemplo, Acapulco, ¿de quién es la responsabilidad de que se sigan cometiendo homicidios? Hubo 918 homicidios el año pasado, y eso hace que tengan una tasa de 113 por cada 100,000 habitantes. ¿De quién es la responsabilidad? ¿A quién le toca bajar esos homicidios? Bueno, a la Fiscalía le toca investigarlos y castigarlos. Si hay impunidad, esto va a seguir subiendo. Hay que hacer trabajo de policía municipal para prevenir, sobre todo en las zonas en donde se está dando. Debe de haber una política pública del gobierno federal que también inhiba esta situación, y no solamente los homicidios, sino también algunos otros delitos que se están cometiendo en Acapulco. Gracias. Ramón Ramírez de Noticias. Con este tema que traen ahora de que hace 10 años se mandó a las Fuerzas Armadas a resguardar, esto no ha funcionado. México tiene en segundo lugar un estado dentro del ranking. Se está hablando en la Cámara Baja que esto va a regresar, que las Fuerzas Armadas regresarán a sus cuarteles. ¿Qué opinión le merece a usted esto, que se hagan cargo las policías estatales o municipales? ¿Esto funcionará para reducir los índices de homicidios? Cuando tengamos policías municipales, estatales y federal capaces, honradas, capacitadas, que puedan hacerse cargo de la situación de sus lugares donde están operando, evidentemente que esa es la solución. Mientras las ciudades estén rebasadas, mientras las policías no cumplan con el trabajo de darnos seguridad pública y los gobernadores sigan nadando de muertito con este tema, pues evidentemente que no puedes retirar a las Fuerzas Armadas de los lugares
donde ellos están trabajando. ¿Sería un error del gobierno federal retirar las fuerzas? Bueno, sería gravísimo retirarlas ahorita. Por ejemplo, pienso yo en Tamaulipas, pienso en Veracruz, pienso en los lugares donde más violencia hay, y dejaríamos a las personas en total estado de indefensión. Y a lo mejor en manos no solamente del crimen organizado, sino de algunos de los policías que en algunos de los casos están cooptados por el crimen organizado. ¿Es falta de voluntad política? Sí, yo veo, y así lo digo en el boletín, veo falta de voluntad política, falta de interés, falta de aplicación, y por eso mencionamos en el boletín que países como Colombia vemos cómo de manera consistente han venido reduciendo no solamente la tasa de homicidios, sino de algunos otros delitos, y subiendo su tasa de castigo o de punidad, y bajando la impunidad. Eso es lo que tienen que hacer los gobiernos, eso es lo que no estamos haciendo en nuestro país, y eso es lo que nos coloca en el segundo país que tiene más ciudades dentro de este ranking mundial de violencia. Quiero preguntar, Sin, ¿alguna otra pregunta? Sí. Este ranking sería como una parte de la fotografía de la inseguridad. Se lo pregunto porque, por ejemplo, en la Ciudad de México se dice que el nivel de no denuncia llega casi al 95%. Entonces, ustedes toman los datos oficiales, que serían como el 5%, ¿no? Digamos, puede haber como un subregistro, digamos, no está reflejando la realidad, porque solamente está viendo esa parte oficial. Bueno, nosotros estamos viendo la parte oficial de homicidios, y en una mayor parte los homicidios están registrados, salvo esos cadáveres que se van encontrando ahora en fosas clandestinas, como los 253 que se encontraron en Veracruz, como los de Morelos, de Tetelcingo, como los de varias partes, y ya después no sabes en dónde aplicarlos. Entonces sí hay una pequeña parte que no se está registrando, y a pesar de eso tenemos 8 de las ciudades más violentas del mundo en homicidios dolosos, de 50 que estamos tomando en este ranking. Señor director, ¿quieres darme unas palabras? Gracias. Disculpe, Raza, ¿me puede enseñar nada más la lista para tomar una foto con los... Sí. Y mira, la voy a poner aquí, que se me pasó realmente, a pesar de que la universidad me hizo favor de tener todo lo necesario para esta presentación. Ahí están las 10 ciudades primeras, ahí están las que salieron del ranking arriba, y abajo las que ingresaron al ranking. Y en la última viene por países, en donde nosotros vemos que está la violencia homicida en el mundo. Esto no es de América Latina, es del mundo. Y así lo estamos haciendo desde hace 9 años. Es la 9ª presentación que estamos haciendo. Ahí está la lista ya completa. Esta presentación, para su trabajo gráfico, también la pueden bajar de nuestra página de internet www.seguridajdusticiapaz.org.mx. Agradecemos al maestro José Antonio Ortega Sánchez que nos viniera a platicar aquí a la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle el ranking mundial de violencia en el mundo. Muchas gracias, don José Antonio. A todos los presentes, medios de comunicación,
estudiantes. Muchas gracias que nos acompañaron y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias y esperamos vernos en la próxima convocatoria que hagamos. Muy agradecidos por su presencia y por la difusión que hagan de este ranking. Gracias.